otra serie que he titulado Guerra de Altares. Hoy vamos a hablar, y este tiempo vamos a hablar acerca de los altares que tenemos en nuestra vida, en todo. Y hoy el mensaje de hoy es nuestro altar. Vamos a hablar de nuestro altar principalmente. ¿Por qué? Porque tenemos que entender un poquito cómo es que funciona esto, porque siempre hay una guerra de altares. Vamos a leer, para empezar, el Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículo 30, donde dice: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Amén. Entonces, cuando Jesús dice esto, está hablando claramente de que tenemos que definirnos, ¿no? Porque hay dos bandos, hay una guerra, en una guerra siempre hay dos bandos, pero cuando hay guerra tenemos que definirnos, no hay una parte neutral. Claramente Jesucristo lo está diciendo, ¿no? El que no es conmigo, contra mí es. Es claro, no hay un punto neutral. Nadie puede decir, no, yo no estoy ni con ellos ni con aquellos, no me hago lío, yo estoy en paz, no me gusta la confrontación, no. O estás, como decía en la película, o estás con nosotros o no estás con nosotros. Estás dentro o estás fuera, ¿no? ¿Han visto la película? ¿Quiénes han visto? Levanten la mano, saben de qué estoy hablando. Los demás, ni idea, yo sé, pero pronto el Señor va, ¿eh? ¿Estás dentro o estás fuera? Es la pregunta, ¿no? Y el Señor Jesucristo está diciendo eso: el que no es conmigo, contra mí es. Así de claro, de sencillo. Por lo tanto, ahora vamos a hablar acerca de los altares y vamos a identificar dónde estamos. ¿Estamos dentro o estamos fuera? ¿Estamos del lado de Dios o estamos del otro lado? Porque no hay punto medio. Y si despistadamente te has pasado al otro bando, ese es el tiempo de poder reconstruir tu altar, establecer nuevamente y poner fuego en tu altar para que pueda estar la presencia de Dios siempre en ti, en tu vida, en tu familia, en todo. Amén. Así que hoy vamos a empezar, y tengo 3 puntos como de costumbre. Vamos al punto número 1, que dice origen del altar, o el origen. ¿Qué es un altar? ¿Cómo funciona un altar? ¿De dónde viene un altar? Muchas gracias. ¿Cómo es que esto funciona? ¿Ya? Y para ello obviamente tenemos que ir a los orígenes, porque ¿qué es un altar? Hoy ya sabemos, ¿no? El altar es una como mesa que se hace donde en la antigüedad era de piedra, luego han hecho otros más sofisticados. Hoy en día creen muchos que esto es un altar, ¿no? Que aquí vengan, pasen al altar, les decimos, pensando que es un altar. No. Bueno, hoy en día hay un cambio, una diferencia, vamos a explicar. Pero todo esto del altar, del lugar de adoración, el lugar de encuentro que se tenía con Dios, proviene de muy antes, mucho antes, ¿no? Desde el Génesis, desde ahí proviene. Porque vamos a ver que Abraham hizo un altar, Isaac hizo un altar, Jacob hizo un altar, Moisés hizo un altar, y todos han hecho altares. Pero ¿de dónde han aprendido? Esa es la cosa. ¿Quién les ha enseñado? ¿Quién les ha dicho que tienen que hacer un altar? Tiene que haber un altar para acercarse a Dios. Porque el altar es el lugar donde se presenta un sacrificio para acercarse. Cada vez que vienes con un sacrificio, con una ofrenda, te estás predisponiendo para acercarte a Dios. Esa era la forma y siempre fue. Dios lo ha diseñado así, no nosotros. No es que alguien un día ha dicho, creo que hoy día voy a hacer un altar para acercarme a Dios. No, Dios ha puesto el formato, solamente que tenemos que aprender a leer cómo fue. Y hoy día quiero animarles a que podamos utilizar nuestra imaginación. Necesitamos mucho para poder ver y conectar ciertos versículos. No es herejía, no es malo, simplemente es utilizar nuestra imaginación. Vamos entonces a ir a la premisa de que, por ejemplo, todos los que han hecho lo que han hecho los patriarcas, lo que ha hecho Caín, Abel respecto a la ofrenda y todo, venía de un trasfondo histórico. O sea, les han contado, les han dicho, y por eso vamos a leer el libro de Génesis capítulo 3 versículo 7, donde dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Esto ocurrió en el pecado. ¿Recuerdan? Cuando pecaron Adán y Eva, se dieron cuenta que estaban desnudos y vamos a agarrar unas hojas, ¿no? Se han puesto esas hojas y era medio raro su atuendo, ¿no? De hojas de higuera y demás. ¿Qué hizo el Señor? Lo que hizo Dios para cubrir su desnudez fue algo profético.
fue algo que estaba apuntando al sacrificio de Jesucristo, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué hizo Dios? En Génesis 3, versículo 21 está, dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Por qué? Porque les digo, esas hojas de higuera se les van a caer, se van a secar, feo estaban. No, vengan, aquí les voy a hacer túnicas de pieles. Pero para hacer las túnicas de pieles, ¿qué hizo? Agarró un animal, que no dice cuál es en Génesis. Pero nosotros creemos, y con los versículos que vamos a leer después, creemos que era un cordero. ¿Por qué? Porque primero Abel lo que presenta es un cordero, es una ovejita, ¿no es cierto? ¿Por qué Abel criaba corderos? ¿No? Porque muchas personas dicen, es que la carne, la leche, en un ratito, esa época no se comía carne. Esa época todos eran vegetarianos, ¿no? Todos comían vegetales. Nadie comía carne, no había necesidad de ganaderos, pero él lo que hacía era criaba ovejitas. ¿Por qué? Porque él sabía que había una necesidad del sacrificio, pero eso lo vamos a ver después. Lo que pasa es que el Señor, para cubrir la desnudez, agarra un animal que creemos que es una oveja, la sacrifica y utiliza la piel para cubrir a Adán y Eva, ¿no? Pero ¿cómo lo hace? No lo dice la Biblia, pero sabemos que Adán y Eva sí vieron cómo lo hizo. Y como lo hizo, se lo contaron ¿a quiénes? A sus hijos, que eran Caín y Abel. Entonces ellos recibieron la historia y sabían cómo Dios agarró un animal y obviamente no lo hizo en el suelo ni en el aire le sacó la piel, ¿no? Agarró un altar, lo digo yo. Eso es lo que creemos a causa de lo que vamos a ver después. ¿Qué vamos a ver después? Dice la palabra en Génesis capítulo 4, versículo 3 al 4, dice, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero también dice que no miró con agrado a la ofrenda de Caín. Muchos dicen, no es que era lo primogénito, es que era lo más gordo, es que Caín ha traído, no era lo primero, no era lo mejor. No. Caín trajo también de lo mejor, de lo que él cultivaba. Pero la diferencia es que Abel, a raíz de lo que había escuchado de sus papás, que sus papás le habían contado, ¿sabes qué, hijo? Para cubrirnos la desnudez, nuestra vergüenza, el Señor ha sacrificado un animal y con sus pieles nos ha hecho esto. Abel ha dicho, para la próxima vez, cuando vayamos a llevar una ofrenda, vamos a llevar lo que Dios utilizó, una oveja. Pero Caín, ¿qué dijo? Caín dijo, yo no tengo ovejas, yo tengo nabos, tengo zanahorias, tengo papas, ¿no? Tú sabes, Señor, ¿no? ¿Cuántos hemos dicho eso? ¿No? Tú sabes, Señor, ¿no? Esto no más tengo, ¿no? Ni modo. Ese es el corazón, esa es la diferencia, porque dice que miró Jehová con agrado a Abel y luego a la ofrenda. Y miró también con desagrado a Caín y luego a su ofrenda. Porque la actitud con la cual traemos la ofrenda es la clave. Abel trajo una ofrenda conforme a lo que se había aprendido, le habían dicho cómo Dios hace las cosas, y Dios dice, ok, así se debe hacer. Pero Caín trajo lo que pudo, ¿no? Y dijo que se conforme Dios con eso porque no tengo más. Cuando él tranquilamente podía decirle, Abel, pásame unos corderitos, ¿no? Es así, te lo intercambio por estas papas, ¿no? Y él lo hubiera hecho. Pero Caín tenía el corazón, y más adelante en el Nuevo Testamento dice que algunos erramos entrando en el camino de Caín, y ese es el camino de Caín, que para Dios, tú sabes, Señor, esto no más hay, ni modo. No nos esforzamos, no queremos darle lo mejor. Por eso es bien importante. Cuando en el Antiguo Testamento es por ley, pero en el Nuevo Testamento es diferente. Hermanita Nilda, ¿qué ha pasado? Está viniendo me está asustando. Entonces, en el Nuevo Testamento ya no es así como por regla, por obligación. En el Nuevo Testamento es por amor. Por eso se hacen las cosas, ¿no? Por esa razón es importante que nosotros podamos ahora entender. En el Antiguo Testamento era obligatorio eso, ¿no? Hacerle lo mejor, tenía que ser el mejor sacrificio. El sacerdote miraba que tu sacrificio sea realmente bueno, sea realmente puro, sea realmente sin defecto y todo. Pero en el Nuevo Testamento
Ya no hay quien fiscalice eso, sino viene de nuestro corazón. Así es como hacemos las cosas. Por eso es que cuando empezaron esto a hacer los altares, ellos lo hicieron, ¿por qué? Porque ellos ya habían escuchado cómo Dios lo había hecho. Y obviamente cuando Abel trajo su ofrenda, no la trajo así en las manos, digo, ¿dónde está Dios? Aquí está la ofrenda. No, edificó un altar. No dice, pero sabemos que así lo presentó. ¿Por qué? Por los demás versículos. ¿Qué versículos? Vamos a Génesis 8:20. ¿De dónde han aprendido estas personas? De lo que les han dicho sus abuelitos, sus papás. Dice Génesis 8:20, y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Cuando Noé hizo su altar, obviamente sus abuelos, Adán, ¿no? Caín, Abel, ellos mismos les han enseñado a toda la generación. Recuerde que esas épocas vivían casi 1000 años, ¿no? 900 años, 800 años, 700 años. Y cuando ellos estaban edificando sus altares y demás, sus bisabuelos estaban vivos y les enseñaban, les decían, hijito, nosotros en nuestras épocas hacíamos un altar de piedra. Y ellos decían, entonces hay que hacer altar de piedra. Y así aprendieron. No vino así de una simple motivación. Ellos les habían explicado cómo funciona esto. Vamos a Génesis 12:7. Dice, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová. Abraham edificó un altar. ¿Qué pasó con Isaac? En el versículo 25 del capítulo 26 dice, y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda, y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. También Isaac edificó un altar. ¿Qué pasó con Jacob? Génesis 35:7, y edificó allí un altar y llamó el lugar El Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Jacob también edificó un altar. Todos edificaron un altar, todos los patriarcas, ¿no? Éxodo 17:15 dice, y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Entonces todos los patriarcas han edificado un altar en esa época. ¿Por qué? Porque han recibido esa información desde la antigüedad. ¿Quién ha dado el formato? Dios mismo. Dios, al hacer el sacrificio del animal para darnos la túnica de pieles, ha sacrificado. ¿En dónde? En un altar. De ahí proviene toda esa idea. En la antigüedad los altares eran rústicos, ¿no? No eran como ahora. Aquí tengo una foto de cómo era más o menos, de piedritas, rústico, de tierra. Así los hacían, ¿no? En la antigüedad. Pero a medida que pasó el tiempo, ya con Moisés, con el tabernáculo y demás, fueron unos altares más sofisticados, de bronce, de madera de acacia, todo súper, pero el mismo principio, un lugar para presentar un sacrificio, un lugar para venir a adorar a Dios, un lugar para poder acercarse a Dios con un sacrificio. El sacrificio te acerca a Dios, por eso hacían altares, ¿ok? Ahora, todos estos altares del Antiguo Testamento apuntaban y eran se puede decir, mostraban cómo iba a ser el Nuevo Testamento, o el altar en el Nuevo Testamento, o el sacrificio de Jesucristo. Todos los altares, todo sacrificio mostraba a Jesucristo. Es algo glorioso. En todas formas, ya sea de una o de otra forma, mediante el ritual, todo siempre se mostraba a la cruz de Cristo. Solamente hay que escudriñar un poquito. Aquí les traigo solamente un ejemplo. Por ejemplo, en Levítico capítulo 7, versículo 34, cuando habla del sacrificio de paz, ¿no? Que en realidad debería decir sacrificio de paces, ¿no? Porque el término original es en plural. Aquí dice sacrificio de paz, un sacrificio que daban para poder estar con paz, para recibir la paz de Dios. Y eso es otro estudio, es glorioso. Cuando hablamos de la paz, del shalom de Dios, habla de paz en tus finanzas, paz en tu salud, paz en tus relaciones, paz con tu suegra, paz con todos. Es glorioso, por eso el saludo de ellos es shalom. Es decir, es algo bien profundo. Cuando hablan del sacrificio de paz de los hijos de Israel, dice, porque he tomado de los sacrificios de paz de los hijos de Israel, el pecho que se mece y la espaldilla elevada en ofrenda, y lo he dado a Aarón y el sacerdote y sus hijos. Aquí solo en este sacrificio, en estas
dos partes se muestra a Jesucristo. ¿Dónde? Dice, aquí habla del pecho, la parte más, se puede decir, rica, y la parte que estaba en el medio, cerca al corazón del animal. ¿Y qué hacía? Dice, con el pecho se mece. ¿Qué hacían al mecer? Hacían esto. El pecho lo mecían de esta forma. Dice, y agarraban la espaldilla elevada. ¿Y qué hacía la espaldilla? La elevaban. ¿Y qué he hecho? Con estos dos sacrificios, uno así y el otro así. ¿Qué he dibujado? Una cruz. Así lo hacían. Y cada parte, el pecho significaba el amor, la espaldilla significaba el poder, la bendición, el poder de Dios. Y cuando hacías esta ofrenda de paz, recibías el amor y el poder de Dios. Es glorioso. Pero en todo sacrificio, en todo altar, se mostraba a Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él iba a consumar, Él es el sacrificio perfecto. Todos los anteriores sacrificios eran necesarios, habían sido ordenados, establecidos por Dios, pero todos estos sacrificios no satisfacían a Dios. No han logrado satisfacer. Aunque se han esforzado, han hecho lo mejor, pero no han logrado satisfacer. Por eso dice, ofrenda no quisiste, por eso me preparaste cuerpo, ¿no? Y muchos pasajes de ese tipo vamos a encontrar. Cuando el Señor mismo muestra de que no estaba satisfecho del todo con esos sacrificios de la antigüedad. Pero Jesucristo fue el sacrificio perfecto. Por esa razón, cuando nosotros hablamos de los altares, ahora ya tenemos más o menos idea de qué era. Y hoy en día, como Jesucristo ha hecho este sacrificio por nosotros, Jesucristo ha sido la consumación de los sacrificios, los altares también han dejado de funcionar. Esos, los que hemos visto, tanto los de piedra, los demás, han dejado de funcionar. ¿Y dónde está entonces el altar? ¿En la iglesia? No, este no es un altar. El altar eres tú y yo. Somos los altares del Señor. Por eso Pablo dice, les encarezco, les ruego que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces nosotros, ¿dónde presentamos ese sacrificio? ¿De nuestro cuerpo? ¿Aquí en la iglesia? No, Hamlet aquí lo vamos a poner echado y lo vamos a sacrificar. No. Cada uno conscientemente se presenta delante de Dios cada día y le dice, Señor, aquí estoy, haz conmigo lo que quieras, aquí estoy, soy tuyo, Señor. Y cada uno tiene que ser consciente, como Pablo, es tu culto racional, es conscientemente lo que tienes que hacer todos los días. Ya no llevamos una ovejita, nada. Ahora nosotros nos presentamos delante de Dios como sacrificio. No porque querramos acercarnos a Dios. ¿Por qué? Porque en el sacrificio de Jesucristo ya nos hemos acercado. Ha sido suficiente ese sacrificio para que Dios venga a habitar en nosotros, en este altar. Y en este altar nosotros nos entregamos y nos sacrificamos para Él. Amén. Así le damos todo nuestro ser a nuestro Señor. Vamos al punto número 2, el sacerdocio. Siempre que hay un altar, siempre que hay un santuario, siempre que hay un sacrificio, tiene que haber un sacerdocio. Alguien que lo haga, alguien que lo opere, alguien que presente el sacrificio. En el Antiguo Testamento había un orden de sacerdotes. Era Aarón en primera instancia y luego una tribu del pueblo de Israel que era la tribu de Leví, ¿no? Los levitas. Entonces ellos presentaban, hacían el oficio, sacrificaban al animal, lo presentaban delante de Dios. Ellos operaban en ese sentido. Eran los sacerdotes, ¿no? De Aarón y de los levitas. Pero cuando Jesucristo vino, ocurrió algo distinto. Vamos a leer Hebreos capítulo 10, versículo 12. Dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. Él ha ofrecido un sacrificio que a Él mismo, ¿no? Por esa razón nosotros, hoy en día Pablo nos dice que nosotros ahora somos también sacerdotes, que ofrecemos un sacrificio que es nosotros mismos, pero ya no para salvación porque Jesucristo lo hizo. Ahora lo hacemos para que vamos a ver más adelante, pero solamente quiero que vayamos entendiendo y aterrizando lo que es un altar, lo que es un sacrificio, lo que es un sacerdote, que hay esa relación con nosotros.
Jesucristo es el sumo sacerdote que ofreció el sacrificio, ¿ok? Pero vamos a ver dónde más dice esto. En Hebreos capítulo 6, versículo 20 dice, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Ok? Él es sacerdote, Jesucristo, no según el orden de Aarón, ni según el orden de Leví, de los levitas. No, Él es sacerdote, sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. ¿Cuál es ese orden? ¿De dónde viene? Ese orden existía y existió tal vez desde la eternidad. Pero fue descrito en Génesis, ¿no? Aparte de los sacerdotes que habían de Aarón y de Leví, resulta que un día apareció este sacerdote. Vamos a Génesis 14, versículo 18. Ahí se lo nombra, ¿no? Cuando Abraham había peleado, hecho guerra contra los reyes de Sodoma y Gomorra y había vencido y lo había rescatado a su sobrino Lot, ahí entró en acción y se encontró, dice, con Melquisedec. Dice, entonces Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Glorioso, primera vez que se le nombra como Dios Altísimo, ¿no? Y otro día vamos a entrar en las profundidades de ese nombre, que es glorioso. Pero ¿qué hace? Dice, este sacerdote tiene dos características importantes que no tenían los otros sacerdotes. Él era rey y era sacerdote. Dos cosas. Los sacerdotes del Antiguo Testamento, tanto Aarón y Leví, solamente eran sacerdotes. Ellos tenían la función de ministrar a Dios, ministrar al pueblo en los sacrificios, todo eso, y eso nomás hacían. Los reyes tenían otra función, como David, Saúl y demás. Los reyes tenían la función de conquistar. El sacerdote ministraba y le daba palabra de Dios al rey para guiarlo. El rey conquistaba, ganaba territorios para Dios. El sacerdote ministraba a Dios, ofrecía sacrificios, todo eso. Cada uno tenía su forma, su función. Cuando viene Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, él viene con las dos funciones, ¿ok? Escuche bien las dos porque eso nos va a ayudar a entender por qué razón nosotros tenemos también dos funciones. Este sacerdote Melquisedec tiene esas dos funciones. Jesucristo es del orden de Melquisedec, tiene las dos funciones, es rey y es sacerdote. Amén. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿O ya los he perdido? ¿No? Estamos mucha información para el día de hoy, ¿no? Es hermoso, no se preocupe. Dios, bueno, el Espíritu Santo en este momento está procesando, ya está con las enzimas en su espíritu, ¿ya? Entonces, cuando nosotros venimos ahora al camino de la fe, tenemos que entender que somos también sacerdotes, pero también somos reyes, porque somos sacerdocio igual que Jesucristo. Ese sacerdocio del orden de Melquisedec, tú y yo también somos, por si acaso. En Apocalipsis capítulo 1 versículo 6 dice, y nos hizo, ¿qué nos hizo? Para Dios, ¿no? No nos ha hecho solamente sacerdotes, ni nos ha hecho solamente reyes, porque a veces había esa enseñanza, ¿no? Algunos son reyes y sacerdotes, ¿no? Yo soy sacerdote porque soy pastor, ¿no? El Chiqui es rey, ¿por qué? Porque él es empresario, gana plata para la obra y demás cosas. Antes era esa la enseñanza. Hay reyes y hay sacerdotes y trabajamos así. No, el Señor nos hizo reyes y sacerdotes. No te rías, Chiqui, estoy profetizando. Entonces, cuando nosotros tenemos esa doble función, tenemos el mismo linaje, la misma orden de nuestro Señor Jesucristo. Somos reyes y sacerdotes. Ministramos y ofrecemos sacrificios. Por eso es importante para nosotros trabajar así. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5, dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales. Les recuerdo, ya no ofrecemos ovejitas, nada de eso. Ahora ofrecemos sacrificios espirituales. ¿Cuáles son esos? No se pierda, próximamente vamos a estar con todos los sacrificios espirituales que tienen que ofrecer. Les voy a enseñar, no se preocupe, pero es harta información. Si hoy día eso más les meto, ya va a haber diarrea espiritual, ¿no? Algo va a ser grave, pero necesitamos digerir poco a poco. Amén. Vamos a 2 Samuel 24:24.
ese es el principio. No les voy a decir cuáles son los sacrificios espirituales, los vamos a estudiar, pero el principio es la forma, ¿no? En 2 Samuel 24 vemos a David cómo muestra cómo es el sacrificio o cómo es lo que damos como sacerdotes y reyes en nuestro linaje, en nuestra orden de Melquisedec. Dice, y el rey dijo a Araúna, no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. David quería ofrecer un sacrificio, ha dicho, haz un altar, nuevamente le ha dicho, en este lugar, y él ha dicho, voy a ir, y al dueño le ha dicho, vendeme esto. El dueño, no, eres el rey, toma, por favor. Y él ha dicho, no, 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 no. No voy a ofrendar, no voy a ofrecer a Dios algo que no me cueste. ¿Qué era eso? Era pasión. Es pasión por Dios. Es deseo de darle a Dios lo mejor. Ahora dirá, es David, pues nosotros qué, no, tranquilo, nosotros no sé, yo no siento mucho deseo, digamos, ¿no? De dar lo mejor a Dios, no. Yo le doy mi alabanza, le doy mi adoración, le doy mi presencia el domingo, ¿no? Y a veces nos creemos que no tenemos. Lo hacemos con personas normales, naturales. ¿Cómo no lo vamos a hacer por Dios? Les he contado mi historia del peluche, ¿no? No les he contado, les he contado a la mayoría. Cuando yo estaba noviando con la pastora, que no sepas, ya se pasó por enfrente de la cámara. Cuando yo estaba noviando con la pastora, ¿no? Ya estaba noviando, ya bien con todas las reglas y protocolos, ¿no? Bueno, estaba muy, muy enamorado, tengo que aceptarlo, ¿no? Estaba camote, como dicen, y yo quería darle algo especial. Quería darle algo. Amor, voy a decir nuestra historia, ven aquí, por favor, quiero que estés presente. Entonces, lo que he hecho es ir a buscar, porque me han dicho que le gustan los peluches, entonces he ido a buscar el peluche más grande, ¿no?, que pueda existir. Y he ido a los lugares donde hacen peluches, a Peluchilandia, he ido a buscar y he encontrado el peluche que era de mi tamaño, así, era un perrito con orejas largas, pero sentado era de mi tamaño, sentado, ¿no? Parado yo creo que era más grande que yo. Ese peluche, claro que ha costado un riñón, ¿no? Pero se lo he comprado, ¿no? Me endeuda, no sé qué he hecho, pero he comprado. Y una vez que lo he comprado, y ahora, ¿cómo lo llevo? Eso ha sido, no pensé, ¿cómo llevo esto? Porque ella vive en el Alto, ¿no? Vivía en el Alto, yo estaba en la ciudad, es más o menos como una hora de camino. Entonces no había teleféricos, ¿no? Y tampoco creo que me hubieran dejado entrar al teleférico con semejante cosa. Entonces en minibús tenía que ir. Y ha sido pues la parte más graciosa porque he agarrado el perro en mi hombro, apenas miraba y así caminaba por las calles. Todos me miraban y parecía propaganda de peluches hasta que ha llegado al minibús el ayudante. Dijo, no, te voy a pagar 3 asientos. Entonces lo he metido, embutido, más bien se embutía en 3 asientos. Yo en un costadito he estado así, he ido hasta Nuevos Horizontes, hasta el Alto, hasta su casa. No, y de paso no estaba la pastora, ¿no? Pero no importa de qué he hecho, le eché a su mamá, como ella sabía que yo estaba pretendiéndola, entonces me dijo, ya, en su cuarto, entonces lo he metido a su cuarto, encima de su cama, todo. Cuando él ha llegado, ahí ha sido el impacto, ¿no?, para ella. Pero esto les cuento, ¿por qué? Porque muchos nosotros, cuando amamos a alguien, hacemos cosas así y no queremos darle cualquier cosa, ¿no? Y a ese momento decimos, no le voy a dar nada que no me cueste. Si a una persona, a un ser humano, tratamos así, ¿cómo no a Dios? Por eso entendemos a David. David decía esto, no voy a ofrecerle nada que no me cueste, voy a dar lo mejor. Por eso él pagaba y mataba y sacrificaba bueyes y todo, lo hacía así. Ese es el principio del sacerdocio y hoy día tú tienes en tu corazón también lo mismo. Cuando despiertas al amor de Dios, comienzas a enamorarte de forma tal que no le vas a dar cualquier cosa, le vas a dar el mejor sacrificio, aunque nos cueste. Ojo, no es por salvación, Jesucristo ya lo ha pagado todo. Hoy día nosotros ofrecemos sacrificios espirituales que les voy a comentar cuáles son más adelante, que vamos a entender por qué lo hacemos y por qué nos apasionamos al hacerlo, y lo hacemos con pasión y lo hacemos con entrega.
Y no es por comprar nada, simplemente lo hacemos por amor, por camotes del Señor. Amén. Así que vamos a ir viendo poco a poco eso. Así que vamos a Romanos 12:1. Por eso dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Se los he leído más antes. Vamos al punto número 3. Ahora sí entramos a lo que es en la guerra. Ya entendemos más o menos lo que son los altares, los sacrificios y quién es el sacerdote. Ahora, para introducirnos, porque esta es la primera prédica de todo lo que va a ser la serie de guerra de altares. Ahora vamos a simplemente tocar un ejemplo de una guerra que se ha llevado en la antigüedad, en el Antiguo Testamento. Una guerra de altares. Era Elías contra los sacerdotes de Baal. En ese entonces el rey de Israel era Acab. Y Acab había hecho lo malo delante de Dios y se había metido se había casado con una mujer que era Jezabel, la que era adoradora de Baal. Y Acab ha empezado a adorar a Baal y han hecho un templo a Baal y ofrecían sacrificios. Y cuando el rey hace esas cosas, el pueblo también. Así funciona. Si el líder hace eso, los demás van a hacer. Y todo el pueblo ha empezado a adorar a Baal. Y se han apartado de Dios. Y Elías ha agarrado y Dios ha mandado y le ha dicho: vas a decirles que no va a llover para que aprendan. Y Elías ha dicho y le ha dicho al rey: no va a llover si no es por mi voz. Y se cortó la lluvia y años estaban sin agua, sufriendo todo el pueblo. ¿Por qué? Por desobediencia, porque estaban adorando a otros dioses. Pero luego vino la guerra de altares, cuando Dios le dijo a Elías: anda y preséntate al rey y dile esto ocurrido, y dile por qué razón está ocurriendo. Y se presentó al rey y le dijo, y obviamente el rey le dijo: por tu culpa no tenemos agua, y todavía que lo querían matar. Y Elías le dice: no, ha sido por tu culpa. Tú te has metido a adorar a otros dioses, cuando sabes que Dios es el Dios de Israel. Y le ha dicho: reunime a todo el pueblo, vamos al monte Carmelo y nos reuniremos todos y ahí veremos quién es el rey. Y trae a los profetas de Baal, que 450 profetas, trae a toditos. Y vamos a hacer 2 altares. Y vamos a invocar, ustedes a Baal y yo voy a invocar a Jehová. Y el altar donde ocurra algo, ese va a ser el Dios. Ese va a ser el Dios verdadero. Y lo hicieron, ¿no? Y convocaron a todo el pueblo, hicieron los 2 altares. Primero los de Baal, los 450 empezaron. Yo creo que han debido hacer todo su ritual, todas sus cosas. O como ahora, ¿no? Pum, 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 pum. Han debido empezar a hacer sus bailes, sus posesiones, todo lo que es transferencias de espíritu, no sé, todo lo que hacen. ¿Para qué? Para que responda Baal. Pero no respondía. Y Elías a mediodía los miraba y se burlaba, porque ven que Dios tiene sentido de humor, ¿no? Les ha empezado a hacer bullying, ¿no? Griten más fuerte, se ha debido dormir su Dios, debe estar roncando, ¿no? Como es Dios, debe estar meditando. Todo se estaba haciendo la burla de los discípulos de Baal. Y los otros ya más traumas, han empezado a cortarse, ¿no? Baal, por favor, papito, ¿dónde estás? ¿No? Y nada, chorreaba la sangre y nada. Entonces Elías dijo: mi turno. Y agarró el buey, lo trozó y edificó el altar. Dice que estaba destruido. Todas estas cosas tenían un significado espiritual que voy a intentar explicarles un poquito antes de terminar. Dice que reedificó el altar que estaba destruido, porque ese altar ya existía. Pero estaba destruido, ¿por qué? Porque nadie lo usaba. Y cortó al buey en pedacitos y lo puso encima. Y hizo una zanja alrededor, una zanja, para que nada se salga de ese lugar. Y les dijo: échenle agua, 4 cántaros, y le echaron una agua. Y le dijo: vuelvan a hacerlo la segunda vez, y lo pusieron la segunda vez, la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez. Todo estaba mojado. Y entonces Elías invocó el nombre de Jehová, y fuego descendió del cielo y consumió el sacrificio, consumió la leña, quemó las piedras, hasta el polvo fue quemado, y el agua que estaba en la zanja lamió el fuego. Fue glorioso, tremendo. En ese momento, obvio, todo el pueblo dijo: oh no, Jehová es el Señor. No, que estamos hablando de que estamos de Baal. No, Jehová es el Señor. Y todos empezaron y se volvieron a Jehová. Entonces Elías fue y los mató a los 450
sacerdotes y lo demás es historia. Pero en toda esta historia, en todo lo que ha pasado, hay un significado espiritual para nosotros hoy en día. Primero, que estamos en guerra de altares. En esa época el pueblo de Israel dice que estaba entre dos pensamientos. Vamos a leer, o se los voy a leer donde dice eso. Primera Reyes 18:21 dice: y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabras. Recuerde, no hay punto neutral. No puedes claudicar entre dos pensamientos. Si es Dios tu Dios, tienes que servirle. Y si no, pues anda a adorar a otro Dios. Pero no estés entre los dos. Porque el Señor mismo ha dicho: no pueden servir a Dios y a Mamón. No puedes servir a dos. Tienes que decidir dónde servir. No hay punto neutro. No puedes decir: sí, soy cristiano, pero está por ahí nomás, ¿no? No está tan fanático como el pastor. O sea, no. Tienes que decidir. No puedes estar entre allá y acá, allá. Tienes que decidir. Eso es lo que le está diciendo. ¿Por qué? Porque un altar define tu posición en la guerra. Cuando edificas un altar en tu vida, en tu hogar, en tu negocio, en tu empresa, donde sea, tú estás definiendo tu postura y estás diciendo de qué lado vas a estar. Por eso tienes que estar consciente qué altar estás edificando: el altar a Jehová o el altar a Baal o a otro Dios, que puedes llamar lo que sea. Puedes llamarle Facebook, Netflix, sexo, alcohol, drogas, lo que sea. O puedes llamarla, no sé, como con el nombre de tu chica, cuando hay muchos que tienen el altar, o teníamos el altar de una mujer. Adorábamos a una mujer cuando no conocíamos a Dios. Otros le ponen el nombre de sus hijos. ¿Por qué? Porque mis hijos están antes que cualquier cosa, ¿no? Tiene que ser el altar del Señor. Amén. Eso es lo que está diciendo. Vamos a un pasaje más. Primera de Reyes 18:30. Dice: entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado. El altar se arruina cuando no lo usamos. Recuerda, hoy en día no es un altar físico, es un altar que está en ti. Es un altar que tú edificas o que tú estableces en tu casa, en tu hogar. ¿Cómo está? ¿Está bien o está arruinado? ¿Lo usas o no lo usas? ¿Le adoras o no le adoras? ¿Cómo está el altar de aquí de la iglesia? ¿Por qué? No es este. Es tu decisión, es tu compromiso con la visión de Dios en esta casa. ¿Cómo está eso? ¿Está en ruinas? ¿Cómo está tu altar de adoración, tu altar de oración? ¿Está arruinado? Tienes que reconstruirlo, porque hace tiempo que no oras. Sí, he orado por el almuerzo hoy día. No, eso no cuenta, ¿no? O sea, el altar de oración, donde tú estás intercediendo por ti, por tu familia y demás. Por eso hay muchas cosas que son símbolo de lo que Dios está haciendo a través de esta palabra en ese entonces. Todo altar que no se usa se arruina. Es la segunda ley de la termodinámica, ¿no? Para los ingenieros. ¿Cuál es? ¿Saben la segunda ley? No son ingenieros. Los ingenieros no es ingeniería. Es otra rama. Medicina. Los físicos, ¿no? Segunda ley de la termodinámica. Todo tiende a la entropía, ¿no? ¿Qué es eso? El orden. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú vas, dejas tu casa, le echas chapa y te vuelves después de 3 años, tu casa no va a estar limpia, ordenada, todo, no. ¿Qué vas a encontrar? Todo desgastado, sucio, viejo, hasta con telarañas y cosas han pasado ahí. De la misma forma, cuando no lo usas tu altar, ¿qué va a pasar? Se destruye, se va destruyendo, se va dañando. Sigue lloviendo, así que podemos seguir, ¿no? Primera de Reyes 18:32 dice: edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después dice: hizo una zanja alrededor del altar y en que cupieran 2 medidas de grano. Cuando tú edificas un altar o reedificas tu altar, también haces lo que Elías hizo, obviamente de forma espiritual. ¿Qué haces? Delimitas un lugar. Elías delimitó ese lugar. ¿Para qué?
Si te das cuenta, luego ve, cuando él invocó el nombre del Señor, descendió el fuego, pero el fuego no fue más allá de esa zanja. Cuando estableces un altar en tu vida, en tu negocio, en tu casa, estás definiendo un límite territorial donde la presencia de Dios se va a manifestar. Tú defines mediante el altar ese lugar. ¿Dónde se va a manifestar? Si quieres en tu vida, si quieres en tu familia, si quieres en tu hogar, en tu negocio, donde tú delimites eso, la manifestación de Dios va a estar ahí. La gloria de Dios va a estar ahí. Eso es un altar espiritual. Y para finalizar, lo que hizo fue una locura, ¿no? ¿Cuál es la locura? Primera de Reyes 18, 34 al 35. Dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacerlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Es una locura, ¿por qué? No porque el fuego no puede arder, no por eso, sino porque en esa época no había agua. ¿Recuerdan? Estaban 3 años sin agua. ¿Y saben cuánto costaba el agua en ese entonces? Cuando no hay, ¿no? ¿Saben lo que ocurre, no? Elías le dice al pueblo, él no tenía su pozo de agua, le dice al pueblo: traigan agua, 4 cántaros, ¿no? Es lo que dice, ¿no? 4 cántaros de agua. Y los del pueblo: no, es que ese era para bañarme mañana, ¿no? Necesitamos para tomar, nos vas a deshidratar. Señor, por favor, ¿por qué haces esto? ¿No? ¿Por qué nos pides? ¿Por qué nos sacas lo último que tenemos? Era una locura, pero es un acto de fe. ¿Para qué? Para que la gloria de Dios se desate sobre el altar. Es locura, ¿por qué? Porque es parecido a lo que hacemos a veces, ¿no? Cuando traemos ofrenda, primicias. O sea, ¿por qué? Pero si ya he dado mi diezmo, pero ¿por qué? No, la primicia es lo primero. ¿Por qué? Porque vamos a desatar, o vamos a ver desatarse la gloria de Dios. Por eso es que hay un altar, y muchos dicen: pero en ese altar pues ya hay una ofrenda, o sea, ya hay un buey. ¿Por qué agua más, no? Güey, ¿no? ¿Por qué agua más? Entonces es porque queremos ver esa gloria, porque es un acto de fe, porque ellos tenían que creer que la promesa de Dios era que Elías iba a decir que iba a llover pronto. A eso lo estaba enviando, y por eso ha ocurrido muchas de esas cosas. Por eso es que Elías, el que entre comillas podía decir que llueva, estaba ahí. Y por eso es que cuando tú tienes tu altar y vas a poner algo que a veces escasea, que es a veces dinero, tú vienes o lo haces con fe, creyendo que aquel que te está diciendo que traigas tu primicia, tu ofrenda, tu diezmo y demás, es aquel que puede abrir las ventanas de los cielos sobre tu vida. Es espiritual. Así funciona. Amén. Por esa razón, cuando nosotros entendemos el tema del altar que tenemos en nuestra vida, del altar que queremos establecer en nuestro hogar, en nuestra casa, en nuestros estudios, en nuestro trabajo, donde sea, tú puedes establecer un altar. Y no es, repito, no es algo físico, es la actitud, es la fe y es la confianza, la certeza de lo que Dios te ha mandado hacer en cualquier lugar donde vayas. Porque Dios tiene el poder para poder desatar esa bendición sobre ese lugar. Amén. Te invito a que te pongas de pies. Vamos a orar. Y vamos a restaurar ese altar en nuestra vida. Yo quiero desafiarte a que restaures el altar que está dañado, tu altar de adoración, tu altar de oración, tu altar de palabra, tu altar de fe, el altar de tu economía, donde has estado ofrendando, diezmando, el altar de tus negocios.
comiences a entender que tú eres sacerdocio según el orden de Melquisedec. Eres rey y eres sacerdote. No solamente tú oras por que las cosas ocurran, sino tú como rey haces que las cosas ocurran. Padre, en el nombre de Jesús, hoy día, Señor, venimos delante de ti a pedirte, Señor, que podamos una vez más, Señor, edificar este altar de nuestra vida. Queremos tu presencia, queremos tu gloria en nosotros, Señor. Nosotros somos sacrificio tuyo. Jesucristo ha ofrecido el sacrificio por nosotros para poder estar en tu presencia, para poder por gracia recibir todo. Pero este día, Señor, no solo queremos eso, sino queremos ofrecerte todos esos sacrificios espirituales que tal vez ni conocemos todavía, pero queremos darte lo mejor. Hemos venido a darte lo mejor, Señor, de nuestra adoración, de nuestro tiempo. Hemos venido a darte lo primero, lo mejor, lo más gordo, lo especial. Hemos venido, Señor, a honrarte este primer domingo del año porque te adoramos. No nos lo hemos querido perder, ni por la lluvia, ni por nada. Cualquier obstáculo lo hemos sabido vencer, porque no te vamos a ofrecer, Señor, nada que no nos cueste. Estamos aquí porque te amamos. Porque, Señor, queremos, Señor, estar en tu presencia siempre. Desate esa bendición, desate ese poder, Señor, sobre cada uno de mis hermanos. Que esos altares comiencen, Señor, a llenarse de ese fuego, de ese poder, de esa unción, Señor. Gracias, bendito Padre. Levanta tus manos. Adora a tu Dios.